A nombre del Departamento de Teología, les agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida a este acto académico. Hace 50 años, en cumplimiento de la ley universitaria que se dio unos meses antes, se constituyó el Departamento Académico de Teología, que reúne a los profesores que impartimos las clases de teología en las diversas facultades de la universidad. Antes se había encargado lo que se había llamado la Escuela de Estudios Religiosos. Con ocasión de esta celebración de los 50 años del Departamento de Teología, hemos querido retomar también la actividad de la Cátedra Pablo VI, instituida para trabajar y difundir reflexiones en torno a la relación de la fe y la cultura, el mundo contemporáneo. Para ello hemos invitado al profesor, como en calidad de profesor visitante, al doctor y padre Carlos Chiquendans, teólogo argentino, trabajando actualmente en Chile, Santiago de Chile. Él es doctor en teología por la Universidad de Tubinga, Alemania, 1997. Del 2005 al 2013 se desempeñó como vicerrector académico de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Actualmente es investigador a tiempo completo del Centro Teológico Manuel Larraín y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Para aclarar alguna cosa, el Centro Teológico Manuel Larraín honra el recuerdo del obispo don Manuel Larraín, obispo de Talca, era presidente del CELAN en los últimos años del concilio y estuvo comprometido en la preparación de la conferencia de Medellín hasta que un accidente nos lo llevó. Y el padre Alberto Hurtado, en esta universidad jesuita en Santiago, él fue sacerdote jesuita de enorme reconocimiento e importancia en Santiago y en Chile y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en octubre del 2005. El doctor Carlos Chiquendar se interesa, trabaja y ha publicado sobre temas de eclesiología, de temas actuales de eclesiología. Fundamentalmente, creo, sobre los temas de la recepción, lectura e interpretaciones del Concilio Vaticano II, la reforma y cambio estructural de la Iglesia, teología de los signos de los tiempos. Sobre estos temas tiene publicaciones de libros, capítulos de libros, publicaciones en revistas especializadas. Y sobre estos temas está disertando en su visita, tanto en un taller que congrega miembros, profesores del Departamento de Teología y la Comisión Fe y Cultura, y en estas dos presentaciones públicas. La de hoy sobre el tema Teología de los signos de los tiempos y el jueves de la semana próxima sobre el tema Desafíos para la reforma de la Iglesia, del Vaticano II al Papa Francisco. El día de hoy nos acompañan también para hacer intervenciones de comentarios la teóloga y profesora del Departamento de Teología, Adelaida Sueiro, y Felipe Segarra, que es teólogo y es en este momento jefe del Departamento de Teología. Escucharemos en primer lugar al padre Carlos sobre el tema Teología de los signos de los tiempos. Después de su presentación, Adelaida y Felipe, de manera más breve, harán comentarios, reflexiones en torno al tema y finalmente habrá un momento para responder, para que el padre Carlos pueda responder a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Entonces le damos la palabra a Carlos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer y una alegría estar aquí en la universidad, así que y confío que lo que vamos a hacer ahora sea un momento de reflexión, ayude y cuando salgan de aquí sientan que han aprovechado el tiempo. Nos ponemos ese desafío.
La propuesta que les hago es en torno a la teología de los signos de los tiempos, metodología para pensar la fe hoy. Déjenme primero, antes de subrayarles cómo voy a ordenar el asunto, llamarles la atención sobre la importancia de la temática. Hay muchas cosas que nos preocupan en la vida de la Iglesia, pero en estas décadas han sucedido cosas realmente importantes que han significado un salto de calidad en la forma como la Iglesia y la teología piensa, y que ahí está escondido mucho de nuestro futuro, de un futuro más promisorio para la Iglesia. Con el tema de los signos de los tiempos, que es una noción simbólica, bíblica, pastoral, se desarrollan, se ponen de manifiesto ejes temáticos muy importantes. Fíjense, les destaco algunos. Primero, con la noción de signo de los tiempos y el tipo de reflexión que hay atrás, el modo de pensar la fe que hay detrás de esa expresión, que esa expresión simboliza, entramos a un punto central del Vaticano II. Voy a tener oportunidad de mostrarles un debate importante con ocasión del Vaticano II y con la llamada intención pastoral. En buena medida, la llamada intención pastoral, que fue el corazón del Vaticano II, sobre todo en la perspectiva de Juan XXIII, está vinculada a la categoría signo de los tiempos, a lo que esa categoría, simboliza como forma de pensar la fe. Por otra parte, fíjense, un segundo aspecto que muestra la importancia de esto es que a partir de los debates conciliares quedó a la luz, incluso por las discusiones, algunas de las cuales en pocos minutos voy a tratar de mostrarles, un salto cualitativo en la historia del magisterio de la Iglesia y de la metodología de cómo se piensa la fe con la introducción del momento inductivo. Por otra parte, fíjense, esta renovada forma de pensar la fe, o sea, una teología de los signos de los tiempos con un momento inductivo, como decíamos recién, que voy a explicar, eso se volvió en buena medida el hilo conductor, las expresiones de Beoso, del evento de Medellín. Cuando uno se pregunta a qué se debe el éxito, entre comillas, éxito, el suceso de Medellín, en gran medida está vinculado a este tipo de metodología que enseguida voy a explicar, ¿no? Y por otra parte también, si uno quiere entender alguna de las novedades teológicos pastorales de estas décadas en América Latina, por ejemplo, como dice Carlos Mesters, que es el formador de esa lectura popular de la Biblia, una nueva visión de la revelación, Dios habla hoy, o la metodología que está en una nueva manera de hacer teología, que bien conocen ustedes, o lo de José Marins con las comunidades de base, una nueva manera de ser iglesia. Estas nuevas maneras o nuevas visiones, que en buena medida caracterizan algunas de las realizaciones de la teología latinoamericana o de la vida de la iglesia latinoamericana en esta década, están vinculadas a esta forma de pensar. Por otra parte, fíjense, esta forma de pensar la fe, que incluye un momento inductivo, requiere que la teología ponga todos los medios a su disposición, todas las formas científicas, tradiciones, saberes populares, todo tipo de metodología que dé un acceso a la realidad con una mayor posibilidad de comprensión, ¿no? Por eso, ese momento inductivo de la teología y del pensar la fe exige de ella que sea la teología algo constitutivamente, no optativamente, constitutivamente multi e interdisciplinar. La teología necesita de todos los saberes científicos y más populares para ser ella misma. Ese es el salto cualitativo producido en estas décadas, ¿no? Y por otra parte, como quiero mostrarles al final,
esta forma de proceder en teología estaría de acuerdo con una situación cultural que podemos caracterizar como pluralismo religioso, diversidad cultural, paradigma de la alteridad, ¿no? Pero, sin más demorarme, quiero mostrarles los 4 pasos, a lo mejor no alcanzo a darlos todos por el tema del tiempo, pero en todo caso, los 4 pasos que quiero darles. El primero, mostrarles el debate en el Vaticano II de lo que Yves Congar, que muchos de ustedes conocerán, es probablemente uno de los autores más formados en historia y en eclesiología para evaluar, y que participó como experto en el concilio, llamó, fíjense, una forma relativamente nueva de teología. En un segundo momento me voy a detener en Medellín con esa expresión de Beoso, porque esa forma relativamente nueva de teología, debatida en el concilio, se vuelve hilo conductor en Medellín, ¿no? En un tercer momento me voy a detener lo que pueda, según los minutos, un poco en el estado de la cuestión de los signos de los tiempos, y particularmente sobre esta temática que es una cuestión abierta hoy, que es lo que podríamos llamar, incluso Gustavo Gutiérrez tiene un artículo con este nombre, densidad teológica del presente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come esa comida? Porque aquí está, en ese punto está en buena medida la novedad de la cual estamos hablando, ¿no? Y veremos cuánto tiempo tengo para meterme en esto, que es verdaderamente un punto importante, porque esta forma de pensar habilita a la Iglesia y la teología para un diálogo intercultural, interreligioso, con toda otra tradición, porque le otorga valor teológico a la historia de los otros, a la historia de las otras, no solamente a la historia de la propia Iglesia Católica, la Biblia, etc., ¿no? Voy con el primer punto sobre el Vaticano II. Y una primera idea es la siguiente. Fíjense, en las últimas décadas se ha tomado mayor conciencia acerca de las controversias, los debates que acompañaron el proceso de formación de la Constitución Pastoral Gaudium Spes. Saben ustedes que esa Constitución no estaba prevista por el concilio, surgió del concilio mismo, y en buena medida para muchos autores representa el texto que mejor refleja la intención pastoral de Juan 23. Pero ese texto tuvo muchísimos debates, estuvo a punto de fracasar la Constitución, sería largo de explicar esas circunstancias, ¿no? Pero buena parte del debate, no solo, estaba en la estructura misma de la Constitución, voy a decir algo sobre eso, que la noción de signos de los tiempos simboliza. Fíjense esta afirmación de Christophe Theobald, es un jesuita francés, probablemente uno de los mejores autores hoy actualmente sobre la temática del Vaticano II, además de uno de las mentes más lúcidas teológicas en el área francesa. Fíjense lo que decía. En el esquema enviado en 1965, previo para la discusión, ¿no?, se incluía la estructura definitiva del documento que, como afirma Theobald, fíjense, estaba fundada sobre el método inductivo ver, juzgar y obrar de la acción católica, introducido como esquema estructurante en la primavera del 65. O sea, esa discusión sobre la estructura es una discusión sobre esta temática, ¿no? De esta forma, dice Theobald, la interpretación de los signos de los tiempos fue adquirida como principio teológico a partir de la cual se organiza el conjunto de la futura Constitución. Luego yo les puedo pasar este PowerPoint, así que no es necesario que tomen nota, si quieren yo se los paso, no hay ningún misterio aquí. Ahora bien, fíjense, y entro al tema de cuál es el debate. Joachim Sander, un autor alemán que vive en Salzburgo, profesor en Salzburgo, dice, observen la idea, la Constitución aportó una nueva forma de conocimiento, una nueva forma de conocimiento en el debate conciliar, tan nueva que autores tan relevantes como por ejemplo Karl Rahner
dudaron entonces de su autoridad. Es muy interesante, tengo solo pocos minutos, pero es muy interesante escuchar a los mejores autores de la época de cómo reaccionan y cómo dudan, ¿no? Y esa forma nueva de conocimiento se expresa muy claramente en el texto, en el título inédito de la Constitución, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo de hoy, que finalmente se le dio el título, después de varias votaciones, de Constitutio Pastoralis, Constitución Pastoral. No hay ningún documento en toda la historia de la Iglesia que tenga esa denominación. Allí, en el título mismo, está expresado el problema. En la historia de la Iglesia, las constituciones no son pastorales, son doctrinales. Enseñan algo, no hay una constitución pastoral, ¿entiende? De hecho, si ustedes revisan el Vaticano II, verán que tiene una nota al pie para explicar el título, qué quiere decir constitución y qué quiere decir pastoral. O sea, tienen que explicar, eso solo muestra el problema. Y en el año 67, Karl Rahner, en un artículo, que uno de los expertos también más relevantes en el Vaticano II, en uno de sus artículos dice textualmente: no es fácil decir que es una constitución pastoral. Y en esa época, en 1965, Yves Congar, el dominico francés que ya les he citado, decía, observen, es un título nuevo, Constitución Pastoral, con el cual se ha querido subrayar el género particular de este documento. Y la pregunta, ¿cuál es exactamente su estatuto desde el punto de vista de la criteriología teológica? ¿Ven? Hay allí una forma de conocimiento, una forma relativamente nueva de teología que los mejores autores de la época no pueden preguntar. Porque uno dice, Congar, ¿es una pregunta retórica? No, él no da ninguna respuesta, constata el problema. Son importantes esos termómetros, ¿no? Cuando gente informada dice, aquí hay algo nuevo y no puedo dar razón de ello. Esa era la situación en el concilio, en el debate sobre la Gaudium et Spes, sobre la introducción de la metodología ver, juzgar y obrar. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, doy un paso más con le cito otro autor, Gilles Routhier, un canadiense que ha trabajado mucho sobre el Vaticano II, y fíjense, aquí particularmente el grupo que se oponía no era solo ellos, pero era el grupo del episcopado alemán, al cual se habían añadido los de escandinavos, y aquí hay un debate muy importante entre los franceses y los alemanes, franceses incluidos los belgas, ¿no? Y dice Routhier, ellos cuestionaban, por supuesto, la llamada minoría conciliar más conservadora, eso también, pero en Gaudium et Spes sucedió algo que no había sucedido con ningún otro documento. Se dividió esa mayoría, entre comillas, más progresista. En todos los otros temas habían votado juntos, pero aquí ese grupo progresista se dividió entre ellos por este punto y otros más en la misma Constitución, ¿no? Dice, ellos cuestionaban el método, la forma de pensar, el método mismo del esquema, aunque no se dijo claramente. Lo que disgustaba a estos oradores era el método inductivo del esquema. Es decir, que el esquema empezara no enseñando la verdad sobre la antropología a partir de la Biblia, de los padres de la Iglesia, del magisterio de los primeros siglos, sino empezando por un método inductivo. ¿Qué hay en la sociedad de hoy? ¿Cuáles son las demandas, las necesidades? ¿Cuáles son las características de nuestra época? Empieza desde abajo, es una forma de pensar que empieza desde abajo. Pero esto, la teología, el magisterio de la Iglesia no lo había hecho nunca. Y lo había hecho la pastoral, incluso claramente en América Latina.
con el método ver, juzgar y obrar, pero tampoco la teología lo había tenido como un método propio. Comenzar con ese momento inductivo, bañarse, sumergirse en la realidad y pensar la fe y todos los datos de la fe y de la tradición cristiana a partir de las cuestiones del propio tiempo y de la propia cultura. Con eso estamos diciendo con el método inductivo, ¿no? Dice, su enfoque empírico, ¿ven? Descriptivo. Si ustedes ven los primeros números de Gaudium et Spes, es precisamente esto, del texto finalmente aprobado, precisamente una limitada, como todo texto, es una descripción de la situación contemporánea, diríamos así, ¿no? Porque dice, se sentían desconcertadas, porque ¿qué no hallaban? ¿Qué no encontraban? Un tratado clásico sobre antropología cristiana, eso esperaban. Eso esperaba todo el mundo, porque ¿qué es un tratado clásico de antropología cristiana? Un tratado que describe la situación del ser humano a partir de la Biblia, de la tradición, empiezan con Adán, con el Génesis, hasta el Apocalipsis, y después el siglo I, y las enseñanzas de la Iglesia, y el concilio tal, y el otro concilio, ¿entienden? En cambio aquí está introducido esa forma de pensar, ¿no? Y aquí entonces sí llego a la frase de Congar propiamente, donde dice, el concilio con el esquema 13, ese fue el nombre que tenía la Gaudium et Spes porque no tenía nombre hasta el final, hasta que le pusieron constitución pastoral, el esquema 13, pretendía iniciar una forma, fíjense cómo suaviza, relativamente nueva de teología, no ya deductiva y abstracta, no a partir de principios, de la escritura, de la tradición, no yo a partir de principios, sino inductiva y concreta. Pienso que el significado epistemológico de este hecho es muy importante. Observen, ¿qué nos dice este buen termómetro, Congar? Aquí hay un hecho importante, no me pidan que lo explique. Los franceses, en este caso, y los belgas estaban a favor, y un grupo particularmente de alemanes, incluido Ratzinger, como experto en ese momento, estaba claramente en contra. Querían un tratado, entre comillas, deductivo, ¿no? Por eso, fíjense, Turbanti, que es el mejor trabajo que hay sobre la historia de la redacción de Gaudium et Spes, dice: ellos representaron la amenaza más consistente al buen resultado del esquema durante la última sesión del concilio, ¿no? Y miren lo que dice en una reunión. Congar escribe de Rahner. Rahner dice, insiste sobre el problema de conocimiento. ¿Quién habla cuando recoge información sobre la situación contemporánea? ¿De dónde saca ese saber? La teología normalmente saca su saber de la Biblia, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, del pensamiento de los teólogos. Esa era la teología en singular, antes del concilio, ¿no? Pero ahora resulta que hablan de el ser humano, el medio ambiente, la situación de la mujer. ¿Quién habla ahí? ¿Entienden? Ha aparecido una nueva fuente que modifica toda la forma de pensar la fe. Hay una nueva fuente, que es la experiencia histórica. Las experiencias biográficas, no lo formulaban así en aquel momento, las experiencias biográficas y las experiencias históricas. ¿Ven? Entonces, como cuando nace un hermanito, todos tienen que acomodarse. ¿Entienden? Nadie queda... Y este es el punto en el cual estamos hasta el día de hoy, porque lo que le estoy mostrando es una reforma grande en la historia de la Iglesia, en la forma como la Iglesia piensa a sí mismo su identidad y cómo funciona el pensar la fe. ¿Cómo se hace cuando uno piensa la fe, piensa su forma de vida a la luz de la fe, etcétera, ¿no? Por eso las preguntas de Rahner, ¿ve? ¿A nombre de quién? ¿Con qué certeza? Claro, un dato del tema de las autoridades, ¿no? La autoridad de la Biblia, la autoridad del magisterio, la autoridad, pero ¿cuál es la autoridad
de esa descripción de la realidad. ¿De dónde se obtiene? Con la ayuda de qué ciencias, etcétera, ¿no? Ya no tengo tiempo para detenerme aquí, pero uno puede estudiar la difícil trayectoria de la expresión signos de los tiempos en el documento. En un momento la sacaron directamente. Y un autor latinoamericano, Marcos Magrá, sí, tú lo conoces, claro. Sí, ahí está. Sí, voy salteando porque si no, no llego. Marcos Magrá, él fue el encargado de presentar a la Asamblea por qué se reintroducía al final del concilio la expresión signo de los tiempos, porque había desaparecido de la Gaudium Spes por toda esa discusión. Y entonces él dijo allí las palabras signos de los tiempos utilizadas aquí por única vez, quedó, fíjense, tal los debates, que quedó una única vez en el documento. No lo son en sentido técnico, no quería líos, dijo, sino en sentido general, como se encuentra en documentos de Juan XXIII, Pablo VI, está aludiendo a Pacem in Terris y a Ecclesiam Suam de Pablo VI, pero no porque allí la categoría signo de los tiempos estructurara el documento, en ninguno de esos dos, pero era usado en ambos textos. Entonces dijo, lo aprobamos así de manera general, ¿no? Y fíjense, para que ustedes vean, de nuevo vuelvo a la cita de Turbanti, ¿no? Dice, la elección del método inductivo era todavía muy incierto en la fase de 1964. Y fíjense esta frase de Giovanni Turbanti, que les digo que es el mejor trabajo sobre la redacción de la Constitución. Miren, temían que a la desconfianza de los teólogos, acá sí eran masculinos todavía, de los teólogos, no de los obispos, a la desconfianza de los teólogos se sumase la incomprensión de los padres conciliares. Aquí los que ponían problemas no eran los padres conciliares, muchos de los cuales tenían experiencia pastoral y les parecía razonable un mayor contacto pastoral, pero los teólogos estaban en la desconfianza de importantes autores en aquel momento, ¿no? En ese momento, signo de los tiempos, ¿qué se entendía por signos de los tiempos? Una noción más bien sociológica, fenomenológica, fenómenos que por su difusión, por su gran frecuencia, caracterizan una época y a través de los cuales se encuentra expresión las necesidades y las aspiraciones de la humanidad actual. Naturalmente, esa expresión no da cuenta del significado que tiene signo de los tiempos en la Escritura, ¿no? En Mateo y Lucas, ¿no? Que es una noción cristológica, mesiánica, escatológica, es parte del problema, ¿no? Bien, voy terminando con este punto. Es muy importante, fíjense, es muy importante la interpretación, el estudio de esta novedad metodológica que les acabo de insinuar, hay que advertir las distintas formas de recepción que tuvo en diversas regiones de la Iglesia Católica. Desde este punto de vista, Benedicto y Francisco representan dos tradiciones recientes diversas, precisamente en este punto. Ratzinger se opuso a la introducción de este método en la Gaudium Spes. Yo he estudiado este punto, lo tengo en una publicación si les interesa después, y toda la bibliografía de Ratzinger, no solo en la época del concilio, sino incluso como papa, no tomó nunca nota de esta forma nueva de hacer teología. Es un dato importante, porque es una forma de pensar, de una forma o más inductiva o más deductiva. Adapto un mensaje que ya viene prefabricado. O el proceso es la inversa, donde con una mayor permeabilidad recojo las necesidades y a partir de allí reformulo
¿Se entienden? Son dos modos muy distintos de enfrentar la iglesia, la sociedad, los problemas, etcétera, ¿no? Por eso esta frase que les pongo aquí, es pertinente interpretar las peculiaridades y las disimilitudes profundas entre estos dos pontificados, también, no solo a partir de esta perspectiva, ¿no? Bien, un segundo punto de reflexión, eso sobre el concilio. Desgraciadamente he tenido que ir muy rápido, podría dar un curso, un semestre sobre eso, porque verdaderamente los debates son súper interesantes. Como ven allí, había un punto grueso, ¿no? Había un punto grueso. ¿Ven? Ven, el concilio no es solo una nueva doctrina sobre la iglesia, sino una nueva forma de pensar la fe en el mundo de hoy. Es reinterpretar la tradición cristiana en un nuevo contexto cultural. Es no repetir lo ya sabido, sino es una recreación en un nuevo contexto. Todas esas ideas están en juego allí, que es la llamada pastoralidad del concilio, ¿no? Y que se simboliza en la expresión signo de los tiempos. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí que quiero mostrarles? Y no me voy a poner a leer todo. ¿Cuál es el punto? El concilio termina en 1965, Medellín es en agosto y primeros días de septiembre del 68. Les he mostrado el debate en el Vaticano II, pero ¿qué sucede ahora? Algo que mirado con los años muestra la importancia. Lo que era un punto debatido y difícilmente aceptado en el concilio y que queda prácticamente, al menos en su formulación, en uno de los 16 documentos, pasa a ser el secreto de Medellín. ¿Sí? Fíjense la expresión de José Beoso, que es un historiador de San Pablo, una de las personalidades más capaces de América Latina sobre esta temática. Dice: el método verjugario actuar, heredado de la Juventud Obrera Católica de Joseph Cardin, recuerden lo que leímos de Teobal antes, se inspiró también en la teología de los signos de los tiempos de Gaudium Spes. Fue el hilo conductor de todos los trabajos de Medellín. Y porque esa forma de proceder no solo configuró los textos como Gaudium Spes, sino la llamada mecánica de trabajo de toda la conferencia, la forma como trabajó toda la conferencia. Comenzó con un ver, ¿no? Beoso precisa en el artículo: lo que diferenció profundamente el Vaticano II de Medellín fue el método de trabajo adoptado. Y un método de trabajo, un método teológico, conduce a un camino distinto, ¿no? Dime qué método usas, te diré a dónde llegas. Acá también funciona eso, ¿no? Y por eso, fíjense qué interesante, así como les decía los termómetros con Garraner, los europeos. Miren este termómetro bien conocido para ustedes. En marzo del 69, Gustavo Gutiérrez escribía, hablando de Medellín: el lenguaje empleado en los textos de Medellín puede sorprender. Y fíjense, no estamos en verdad acostumbrados a ver el magisterio empuñar tan firmemente la realidad, seguirla de cerca, emplear los mismos términos. No estamos en verdad acostumbrados. En verdad, no estaban acostumbrados. ¿Ven? Allí tienen otro termómetro. Aquí hay una novedad. Aquí hay un salto cualitativo. La diferencia con Gaudium Spes, con el concilio, es que no es solo un texto, sino que es la mecánica de trabajo de toda la conferencia y de cada uno de los textos, aunque hay algunas pequeñas diferencias entre ellos, ¿no? Y por supuesto que la idea teológica que está de frente aquí y que hay que sacarle jugo y precisarla es que aquí aparece lo que el Señor quiere decirnos a través de los acontecimientos. Eso es lo que está en juego en esa lectura de la realidad, porque no es un momento meramente sociológico, con ayuda de la ciencia política, de la psicología social, de la ciencia que quieran. No es solo un momento sociológico, es un momento verdaderamente teológico, porque se intenta percibir esta palabra
a la luz, aunque eso hay que explicarlo mejor, ¿no? Esa frase hoy se escribe mucho, pero debe ser explicada en términos de la metodología, ¿no? Pero eso tiene una enorme diferencia cuando se trata de pensar, porque fíjense, el análisis de la realidad se hace para reformular el mensaje evangélico, ¿entienden? Comienza ahí un círculo hermenéutico de interpretación entre evangelio y realidad, un círculo hermenéutico. No es que a partir del evangelio se sacan principios para aplicar a la realidad, sino que hay un círculo hermenéutico. Y para redefinir esa comunidad convocada por este mensaje, la iglesia. Y observen la observación de Gustavo en 1963. Aquí está la gran diferencia de Medellín frente a todo lo que se había hecho antes. ¿Ven? Allí se estaba produciendo un salto de calidad en la manera como la iglesia se piensa a sí mismo, cómo se piensa la fe, cómo se hace teología, ¿no? Y esto, fíjense, para que observen la productividad de esta metodología, precisamente, fíjense, llegó en América Latina, se utilizó mucho la historia como lugar teológico, es la frase que de alguna manera expresa esa nueva fuente, aunque es una frase genérica que necesita explicación, porque dice mucho y dice poco todavía. La categoría de signo de los tiempos condensa y simboliza esa realidad. Y fíjense estos dos efectos directos que produjo la metodología cuando les digo que una determinada forma de pensar conduce a determinados resultados. La primera de ellas es que si la iglesia de América Latina, se ponía de frente con una forma inductiva de proceder frente a su propia historia cultural, surgía la idea de la propia identidad. La conciencia de una iglesia, entre comillas, latinoamericana, regional, que ha sido estudiada por muchos autores. Eso está estrechamente vinculado a la forma de proceder, a esa forma relativamente nueva de teología, ¿no? Y la segunda hizo posible probablemente la gran adquisición de estas décadas en América Latina, la gran novedad que se puede condensar en la frase, la irrupción de los pobres y en ellos la irrupción de Dios. Como propuesta institucional, como lema de la iglesia, como tarea principal, no hay nada anterior igual en la historia de la iglesia. No es que la iglesia de múltiples formas, incluso con congregaciones religiosas, no se haya ocupado en el pasado de los pobres, pero que Cristo y los pobres se vuelva, al menos de manera teórica, un punto central en la identidad de la iglesia, es evidentemente un dato de nuestra generación, ¿no? Del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Pero lo que les estoy subrayando ahora, que esto está vinculado a la forma histórica de proceder. Por eso en Latinoamérica, esta forma de pensar, estoy en un proyecto internacional con gente de otras latitudes, y eso me ha ayudado a ver el camino propio que hizo América Latina con esta forma de proceder, con esta forma relativamente nueva de teología y los efectos benéficos que ha tenido. O sea, esto se formuló también porque hay pobres y porque fabricamos pobres, nosotros en nuestro continente, pero a esa irrupción sociológica de los pobres le hemos dado una lectura teológica, Mateo 25, ¿no? Etcétera, ¿no? Por eso, fíjense, es importante advertir este salto entre el Vaticano II y Medellín. Lo que era un asunto debatido en el concilio se vuelve un hilo conductor en Medellín. Interesante, he estado estudiando sobre todo el año pasado, he hecho alguna publicación sobre eso, si la quieren consultar después, es cómo ingenuamente, con muy pocos medios, los que hicieron Medellín, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista teológico, entraron por ahí espontáneamente. Tiene que ver con lo que dicen varios autores, también Gustavo, del uso ya previo del método ver, juzgar, obrar en la pastoral latinoamericana.
pero la forma como esa primera generación de latinoamericanos, antes de Medellín, tomaron el concilio y entraron por ahí. Y es más, de alguna forma casi identificaron el concilio con Gaudium et Spes. O sea, hicieron una interpretación discutida y sin reflexionar. Y han marcado la historia de la recepción de América Latina, ¿no? Bien, ¿qué más tengo? A ver, tenemos un tercer punto. ¿Cómo estamos de tiempo? 7:02. Voy a hacer algo breve ya para ir terminando, pero tengo 2 puntos. Ahí es. Acá hay algo bien complicado. Signo de los tiempos, el estado de la cuestión. Miren, si ustedes se meten en la bibliografía internacional, en las distintas lenguas, encontrarán que hay también sobre esto tengo escritos ahí, así que si ustedes quieren después pueden leerlo más detenidamente, diríamos así, 3 perplejidades en la bibliografía internacional. Una acerca de la noción misma, que parece tan clara pero no es. Hay una inflación, dicen algunos autores, se usa y se usa y se usa, pero hay que ver qué hay allí. Hay que entrar con mayor precisión a esa noción. Segundo, ¿cómo se determinan los signos de los tiempos? Esto es signo de los tiempos, aquello es signo de los tiempos. ¿Cómo se hace un discernimiento? ¿Qué criterios hay para que una comunidad termine diciendo esto es signo de los tiempos, etcétera? Y tercero, un asunto muy interesante, para teólogos y teólogas, muy de escritorio, pero que tiene repercusiones pastorales, es sobre cuál es el estatuto teológico de la palabra de Dios en y por los acontecimientos históricos. Porque esta es la, entre comillas, nueva fuente, diríamos así, de la teología. Pero, ¿cómo se combina esta nueva fuente con las otras fuentes? ¿Cuáles son las otras fuentes? La escritura, la tradición, la experiencia litúrgica, la experiencia de los santos, el sensus fidei, el sentido de la fe de los creyentes. Todos esos son fuentes, focos. Cuando yo quiero pensar mi tiempo a la luz de la fe, recurro a todas esas instancias que son fuentes y de donde emergen luces. Funcionan como lentes, son como lentes hermenéuticos. La tradición, que incluye la Biblia y toda la historia de la Iglesia, funciona como anteojos para leer el hoy. Pero resulta que ahora no solo estamos viendo que tenemos que leer desde arriba el hoy, sino que el hoy también funciona como fuente. También funciona, y no solamente como una fuente, la experiencia histórica, una fuente de información política, social, económica, que ya sería importante para adaptar el mensaje de la Iglesia y el mensaje bíblico, sino que es una fuente teológica. Digámoslo más precisamente, es una posible palabra de Dios en la historia. Cuando un hombre o una mujer toma la palabra, puede hablar palabra de Dios. Y si una comunidad discierne en un movimiento histórico, derechos humanos, dignificación, emancipación de la mujer, si una comunidad discierne que en una experiencia histórica Dios está mostrando, eso se vuelve un momento de la fe de esa comunidad. Así como debe responder a la palabra de la Biblia, debe responder a la palabra de la historia. Para nosotros era claro el lugar que tiene la autoridad de la Biblia en la construcción de la identidad de un cristiano y de una comunidad. La pregunta que está hoy candente todavía en la teología es ¿cuál es diríamos así, cuál es la autoridad de ese? ¿Cómo se discierne esa palabra de Dios en la historia? ¿Y qué autoridad tiene en el marco de las otras autoridades, diríamos así, de las otras fuentes,
la Biblia, la tradición, etc. Por eso ven, les utilizo la figura, ha nacido un hermanito. Y cuando se dice la historia es lugar teológico, se está queriendo decir exactamente esto. Pero esa expresión no aclara todavía qué tipo de autoridad tiene ese lugar teológico, porque los lugares teológicos de Melchor Cano, siglo XVI, la Biblia, la tradición, el magisterio, la experiencia de los santos y santas, el sentido, el sensus fidei, cada uno tiene, entre comillas, un grado de autoridad diverso. No es la misma la enseñanza de un papa que la Biblia. Son dos niveles distintos. Entonces el tema de las autoridades es un tema importante. Por tanto, ¿cuál es la autoridad de esta palabra de Dios en los acontecimientos históricos? Cuando una comunidad discierne, esto es signo de los tiempos. Es decir, aquí Dios nos está hablando en este acontecimiento. Porque ese acontecimiento no es un acontecimiento propio de la historia de la Iglesia, es un acontecimiento ajeno, lo que Melchor Cano llamaba lugares teológicos ajenos, porque pertenece a la historia de los otros, a la historia de los pueblos, a la historia de las mujeres. ¿Ven? Aquí no estamos con la historia de Abraham, no estamos con la propia tradición de la Iglesia, aquí nos estamos preguntando por la autoridad de los otros, de las otras, de los musulmanes, de la tradición religiosa, etcétera, ¿ven? Es la pregunta de cómo Dios se hace presente, diríamos así, en la historia común de la humanidad y qué grado de autoridad tiene esa posible palabra de Dios en la historia. Porque cuando yo digo, de forma personal o de forma comunitaria, aquí está Dios, eso me obliga en fe a mí, no al otro que no hizo el discernimiento, a mí. Cuando yo me pregunto, ¿qué quiere Dios de mí? Y llego a la conclusión de que que creo que Dios me quiere en esta forma de vida, o eso es parte de mi camino de fe, pero el mío, no el de otro, porque el discernimiento lo hice yo. Cuando yo digo, Dios está aquí, me tengo que hacer cargo. Signos de los tiempos es un discernimiento comunitario que discierne la palabra de Dios en la historia, etc., ¿no? Por eso ven, la expresión historia como lugar teológico está bien, en el sentido de que está anunciando esta realidad, pero no dice todavía qué autoridad tiene esa experiencia. ¿Se dan cuenta cómo va a cambiar? Todavía esta historia no empezó, ¿eh? Piensen ustedes, cuando doctrinas del magisterio de la Iglesia, para razonar sobre la homosexualidad, no recurran solo a la Biblia, al texto del primer año, al concilio de no sé dónde, sino a la experiencia de las personas, incluso las implicadas en la vivencia de esa tendencia sexual. Y a partir de allí tenga que hacer el discernimiento, qué posible palabra de Dios hay allí. ¿Entienden? Ha nacido un hermanito que obliga a todos a reubicarse. Pero todavía no está claro, todavía no está claro cómo fíjense, aquí lo tienen formulado de una manera, sobre Claude Geffrey, un dominico francés, este es uno de los autores más importantes sobre esta línea de pensamiento. Dice, él habla de revelación continuada. Porque también en la teología latinoamericana a veces se usa la expresión, ¿no? Es una revelación, pero hay que explicar esa palabra, cómo es revelación, ¿no? Dice, no ha avanzado mucho en el análisis de la diferencia de estatuto entre la palabra de Dios consignada en las Escrituras, la palabra de Dios en y por la historia. Esa diferencia, pero esa novedad y la autoridad de esa novedad es un tema abierto en la teología de hoy, pero que va a tener enormes repercusiones. ¿Ven? Porque entonces ese momento inductivo es un momento espiritual, del Espíritu de Dios, es un momento teológico, con la ayuda de todas las ciencias, porque hay que interpretar un proceso histórico. Y para entender por dónde va Dios, hay que entender el proceso histórico mismo. Por eso necesitamos toda la ciencia y todos los saberes para poder discernir
por dónde Dios quiere llevarnos. Es esa la manera como el Espíritu conduce a la Iglesia, ¿no? Y toda la tradición, todos los otros lugares teológicos están al servicio del discernimiento del hoy. Toda tu formación bíblica, en la enseñanza de la Iglesia, en la experiencia de los santos, en la experiencia litúrgica, todo eso es como armamento que tú tienes, que una comunidad tiene, para discernir el hoy. Pero ¿cuál es la autoridad de ese hoy? No es un lugar de aplicación de un saber ya poseído. Ahí hay un nuevo saber de Dios, de la historia, del ser humano. Bien, una idea más nomás. ¿O también se puede? ¿Qué hice mal? Ahí está, algo. Es la temática sobre la normatividad teológica de eso, ¿no? Sobre la autoridad, o como lo dice este autor Böttigheimer, en la teología sistemática se discute hoy qué tipo de lugar teológico es el mundo. La historia es lugar teológico, qué tipo es la temática que les he estado diciendo. Bueno, y ahora solo una idea, porque así cierro, solo para mostrarles estos. Se dan cuenta cómo esta temática responde a una situación cultural caracterizada por el pluralismo religioso, la diversidad cultural, el paradigma de la alteridad. ¿Por qué? Porque es una forma relativamente nueva de teología que rescata, valoriza, incluso teológicamente, la historia de los otros, la historia de las otras. ¿Entienden? No solo la propia historia, ¿ven? Como cuando esos que querían un tratado de antropología, ¿qué pensaban? Pensar al ser humano desde la propia tradición. Eso estaban pidiendo, desde la Biblia, el magisterio, la historia, la enseñanza de los teólogos y teólogas. Eso estaban pensando. Pensar el ser humano, la historia, Dios, a partir de la propia tradición. Pero ahora, con esta forma relativamente nueva de teología, le estamos otorgando autoridad a la historia de los otros. Si queremos comprendernos, debemos abrirnos a los otros, valorar sus procesos e incluso advertir que viene a través de ellos una palabra de Dios que nunca encontraremos si revisamos solo nuestra propia tradición. Dios nos tiene reservadas palabras a través de la experiencia y las biografías de los otros que no nos dirán nunca si recurrimos solo a la Biblia, al magisterio, a nuestra propia tradición. ¿Ven? Por eso observen ustedes de qué manera el Vaticano II ha puesto el piso. Por supuesto que ahora estamos ya mucho más allá del Vaticano II, hemos visto los debates de Gaudium et Spes, hemos puesto el piso para escribir una historia diferente. Una historia inclusiva, una historia que descoloniza, porque reconoce el saber cultural, el saber histórico, cultural, etc. Por eso es la introducción de ese método inductivo con todo lo que les doy, es verdaderamente un giro en la historia de la Iglesia, en la historia de la teología. Y esto tiene pocas décadas. Así que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Bien, el PowerPoint es mucho más largo, pero ya está suficiente. Y bien, gracias. Gracias, Carlos. Nos has dado mucha información sobre el proceso del Vaticano II, la Gaudium et Spes, pero creo que en la última parte nos has dejado interrogantes y cuestionamientos muy profundos, tanto para la experiencia de vivir la fe en las comunidades cristianas, insertas en su contexto histórico, social, pero también para la teología. Bueno, creo que nos deja mucha tarea y ha sido muy iluminador. Por la hora yo les iba a pedir a Felipe
y Adelaida, se había previsto un cuarto de hora para sus intervenciones. Si fueran tan amables de poderlo hacer en 10 minutos, para que pueda haber un tiempo para preguntas de ustedes y que Carlos pueda seguir ayudándonos a profundizar. No, creo que podemos que ustedes hablen primero, pero procuramos hacerlo en 10 minutos. Bueno, Adelaida, la primera comentadora, dije, Adelaida es teóloga, profesora del departamento, pero Adelaida. Bien. Saber que la primera cosa que quiero señalar es que el Concilio Vaticano II es un acontecimiento, digamos, en la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, no es solamente un concilio que escribe unos documentos, ¿no?, que descubre cosas y que luego uno regresa de vez en cuando, digamos, a verlo, ¿no?, sino que el Concilio Vaticano II, como un acontecimiento en la vida de la Iglesia, digamos, ¿no?, en el siglo XX además, me parece, porque lo que está en juego es la naturaleza y sobre todo la vida misma de la Iglesia, ¿no?, lo que nos ha contado un poco Carlos, ¿no?, de este intento del Concilio Vaticano II de, a través de todos los 4 años, porque eso comenzó casi desde el inicio, ¿no?, en realidad a pensar, ¿no?, y a experimentar esta nueva manera de hacer teología, ¿no?, con todo lo que traía, ¿no?, me parece que ya no es solamente hablar y pensar y reflexionar sobre algo de manera más teórica, conceptual, sino es como este método no solamente busca conocer, sino que busca construir vida, ¿no? No es solamente un método teológico, es también, digamos, una espiritualidad. Hay ahí una cosa que está mezclada, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no?, señalar esto desde lo que tú has dicho. Creo además que la Iglesia se redescubre con la tarea, digamos, de anunciar la buena nueva del Evangelio. Eso es lo que la Iglesia siempre ha pensado que hacía, digamos, ¿no?, pero hay un como redescubrimiento de qué significa realmente anunciar el Evangelio al mundo, ¿no? Y es aquí donde el mundo en realidad pasa no a ser solamente un interlocutor en la vereda de enfrente, ¿no?, en el otro lado de la ribera del río, ¿no?, sino que pasa a ser en realidad parte de la vida misma que la Iglesia está tratando de tocar, ¿no?, anunciar, alimentar con esperanza, ¿no?, con experiencia de amor. Me parece que por ese lado, ¿no?, el Concilio Vaticano II no se acaba ni en los 4 años, ni la clausura, digamos, ¿no?, ni en los documentos, sino que este método, esta manera, digamos, ¿no?, de pensar la fe se extiende a través de la historia después del Vaticano II, ¿no?, y está más allá de Roma, ¿no?, y es por eso que encontramos y reconocemos, digamos, ¿no?, a Medellín, por ejemplo, ¿no?, como no es solamente una recepción, es en realidad un eco comprometido, ¿no?, de lo que se ha ido construyendo, digamos, ¿no?, es una manera de avanzar en esa búsqueda, ¿no?, y yo creo que hay muchas otras cosas más. Desde esta perspectiva me parece que los signos de los tiempos adquieren un significado, pero también los signos de los tiempos urgen redefinir la relación entre la Iglesia y la sociedad, como dices tú en uno de tus artículos, ¿no? Yo creo que si nosotros, bueno, en Medellín, por ejemplo, se dice en el documento de pobreza de la Iglesia, el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante la tremenda injusticias sociales existentes en América Latina, ¿no?
que mantiene a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza, cercana en muchísimos casos, a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota desde millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Nos están ahora escuchando en silencio, dice el Papa Pablo VI, ¿no?, que estaba ahí, pero oímos el grito que sube desde vuestro sufrimiento, ¿no? A mí me parece que es importante para esta última pregunta que tú hacías, ir jugando, digamos, ¿no?, con esos silencios que dicen, ¿no? Eso uno no lo comprende solamente desde el conocimiento humano, ¿no?, desde la ciencia. Hay allí un saber, ¿no?, una sensibilidad humana frente al saber de la vida, digamos, ¿no?, que en realidad creo que es también uno de los recursos, ¿no?, para pensar un poco digamos, lo que significa realmente este nuevo modelo, ¿no?, de esta nueva manera de hacer teología. Me voy a saltar, no sé cuánto tiempo me queda, 5 minutos. Me parece que todos hemos trabajado, escuchado y reflexionado sobre lo que significa la irrupción de los pobres en América Latina, ¿no?, que es reconocida como un signo de los tiempos. Entonces, me parece que los insignificantes, digamos, ¿no?, irrumpen en la sociedad y se hacen presentes en la escena política, económica, cultural. O sea, no solamente se hacen presentes en la iglesia, sino que, digamos, se hacen presentes reclamando la vida misma, digamos, ¿no?, una vida más plena, ¿no? Y creo que esta presencia del mundo de los pobres, ¿no?, hablando también desde su propia voz, no había ocurrido antes en América. Esto me parece a mí que es un signo de los tiempos, ¿no? Hay allí, digamos, un movimiento en busca de la vida, y del derecho, digamos, a vivir, ¿no?, y a vivir bien, que va a marcar. Es decir, me parece que ver la realidad, ¿no?, de esta presencia del pobre, digamos, ¿no?, en la escena de la vida, digamos, ¿no?, en la cual habían sido siempre invisibilizados, ¿no?, considerados insignificantes, ¿no? Me parece que ver la realidad con ojos de evangelio, esa es otra cosa. Creo que hay dos maneras, o sea, no hay dos maneras, creo que hay una manera de mirar, ¿no?, desde la fe y la razón, que nos desafían, digamos, en esta perspectiva de reconocer la palabra de Dios en la historia, saber un poco compaginar la relación de esas dos miradas, ¿no?, la de la fe y la de la razón, ¿no? Creo que no hay un divorcio, digamos, entre ellas, ¿no? Yo creo que es eso lo que lleva a la iglesia latinoamericana a no quedarse indiferente ante las tremendas injusticias. Y eso que yo me refería como silencio que grita, ¿no?, y que reclama justicia, es una cosa que viene de lo que en la experiencia de fe llamamos contemplación, ¿no? La contemplación no es solamente el placer de mirar, digamos, una cosa bonita, ¿no? Es el desafío, digamos, de mirar la realidad y responder a lo que es las exigencias del corazón, digamos, ¿no?, que no solamente agradece a Dios la vida, ¿no?, sino que también reclama desde el profundo, ¿no?, y lleva a una indignación, digamos, ¿no? Y yo creo que allá hay
motor de búsqueda de vida y de justicia, ¿no?, que está en juego, ¿no?, entre lo que corresponde no solamente a la tradición que hemos aprendido, ¿no?, sino a la exigencia que hoy día compartimos un poco en la humanidad, en esta apuesta, digamos, ¿no?, de construir un mundo más justo. Bien, ya no voy a hacer más anotaciones sobre la opción preferencial por los pobres, sino que quiero señalar, digamos, algo que me atrevo a llamar, me atrevo a llamar un signo de los tiempos, ¿no?, y es la destrucción del ambiente y la contaminación, ¿no? Creo que en este momento la Iglesia en algunos lugares, algunas veces he oído decir que la tierra que gime, digamos, ¿no?, que clama, es, a ver, ¿cómo decirlo? Es un rostro de los pobres hoy en el mundo, ¿no? Evidentemente no hay una relación, ¿no?, de persona a persona, ¿no?, sino hay una relación de persona a tierra, ¿no? Yo creo que hay ahí, digamos, un desafío, y creo que la Iglesia trabaja y ha avanzado mucho, ¿no?, en un diálogo interdisciplinario para comprender realmente lo que esto significa como desafío, ¿no?, y de ahí viene un poco esta respuesta del sínodo amazónico, ¿no?, que reconoce la Amazonía como un territorio teológico, ¿no? Entonces, descubrir un poco qué es lo que desde allí, ¿no?, en realidad Dios dice. Yo creo que es muy importante ser capaces de escuchar el dolor, inmenso dolor, digamos, del mundo, ¿no?, no solamente de los seres humanos, ¿no?, sino de un mundo, no solamente de una sociedad que se desintegra, ¿no?, que se deshace, que se destruye. Entonces, me parece, bueno, voy a terminar, Luis Fernando, no te preocupes. A mí me parece que un desafío grande es estar, digamos, inmersos en lo que significa nuestra experiencia de fe, que es contemplación, ¿no?, mirar entonces con el corazón, pero también práctica, exigencia entonces de transformar esa realidad, ¿no? Entonces yo creo que ahora tenemos una Amazonía que en esa intersección entre contemplación y práctica, conocimiento, ¿no?, de la realidad, ser capaces de responder, digamos, a las exigencias de la Amazonía, que como el documento de Instrumento Laboris, que se le llama, ¿no?, dice, es una hermosura herida delante de nuestros ojos, ¿no? Entonces, no es solamente, bueno, ahí me voy a quedar. Gracias, Adelaida. Felipe trata de mantener bien. Felipe, atente bien a los 10 minutos. Agradezco mucho a Carlos por la exposición, también a Adelaida. Cada uno de nosotros tiene un estilo diferente. Yo seré, ¿me escuchan? Bueno, mejor. El estilo diferente es hablar como sea. Tengo páginas escritas, pero no voy a hacer eso. Quiero partir, voy a hablar más bien de elementos que se relacionan con los signos de los tiempos en la Biblia, y sobre todo en la Biblia, pero también en el quehacer teológico. Voy a tener 4 partes, ojalá: historia, acción humana, reino de Dios, bíblica, y finalmente el quehacer teológico. Las 2 primeras son más amplias, ya veré. Quiero partir, sin embargo, de algo que no tenía escrito y que la intervención de Carlos y de Adelaida me han motivado. Hace pocos días, no sé con exactitud, alguien apareció en
medio de comunicación nuevo y dijo: la función de los cristianos es creer en Dios. No hay que preocuparse de la sociedad, no hay que preocuparse de la política, no hay que preocuparse de nada. Creo en Dios, eso me basta. A mí me basta Dios, pero parece que Dios está en todas partes. Y ahí entonces el primer concepto es historia. Miren, nosotros tenemos un concepto de la historia muy habitual, ¿verdad? No digo que sea nuestro interior, y es todo lo que pasa, ¿no? Así hicieron historia los griegos, contaron todo. Yo estoy parado acá, Adelaide está sentada allá, eso es parte de la historia, porque ocurre. Yo tengo un micro en la mano, en fin, eso es historia. Y se puede hacer historia de eso, y conocido acá, por cierto, esas formas de hacer historia. El concepto de historia que aparece en la Biblia es un concepto radicalmente diferente. Y muy recientemente, hacia los 1940, en Francia, comenzó a hablarse de historia, ya no como narrar lo que ocurre, así simplemente, sino hablar de hechos que tienen dos características: procesos de larga duración. Estamos hablando del Vaticano II y de Medellín. Han pasado casi 60 años de Vaticano II y 50 sin más del Medellín. Ahora estamos celebrando 40 del otro documento, el de Puebla, o mejor dicho, la otra reunión. Concepto entonces de larga duración y concepto de procesos que afectan a la historia y por tanto a quienes poblamos la historia, que somos nosotros. Bien, tengo que ver de vez en cuando y no veo mucho. Así que mejor me pongo los anteojos. Acá los tengo. Ya, cayó. Tranquilo. ¿Me paras, Luis Fernando? Gracias, Carlos. Ya hace muchos años, varios teólogos, entre ellos Gustavo Gutiérrez, hablaba de una sola historia. A mí en el colegio me enseñaron que había la historia sagrada, ¿no? Y que había la historia nuestra, y la historia nuestra no interesaba nada. Pero hoy día existe difundido el concepto de una sola historia. Dios se sigue, lo han dicho de otras formas, Dios se sigue revelando constantemente. Yo quiero mencionar, que hay palabras hebreas que son fundamentales, pero que interesa más bien la traducción. La trascendencia de Dios y la encarnación de Dios. La distancia que a veces sentimos hasta ausencia o silencio de Dios, y por otro lado, la cercanía que nos toca, que nos afecta, que nos cuestiona, que nos interpela y que nos lleva a actuar. Hay un texto básico en la Biblia, del cual parte todo. Es un texto escrito hace 610, pero que revela claramente las características de una tradición transmitida oralmente durante unos 8 siglos. Está en el libro del Deuteronomio, lo voy a leer entero. No el libro entero, sino el texto, el Deuteronomio 26, ya. Mi padre, Jacob, era un arameo, los arameos son muy cercanos, mejor dicho, es el ámbito global de los judíos, que bajó a Egipto, ya se van ubicando, ¿no es cierto? Y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los judíos crecieron. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron. La palabra no viene de Marx, por si acaso, sino que viene de mucho más antiguo. Nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros, cambié el tema, o mejor dicho, el giro. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres. Ahí hay una cierta lejanía, ¿no? No dice nuestro Dios, sino Dios de nuestros padres. Y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo en medio del gran terror para los egipcios, ¿no? Se ahogaron en el mar. Señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, la tierra de Palestina, tierra que emana leche y miel. Bonito decirlo así, pero no es exacto.
Vale la pena detenerse en algunas cosas del texto. Habla de mi padre, muchos siglos antes, y habla en singular, y después, siendo pocos, gran nación nosotros, pasa a hablar ya no del singular, sino del plural. Habla de la presencia del pasado, nosotros, los antecesores y los que recitan el texto, porque este era un texto que se recitaba. Estaba enmarcado en un ofertorio, inclusive, de la época, claro. Por otro lado, el paso muy significativo desde la historia de un pueblo, mi padre, un pueblo que se hizo numeroso, un pueblo que fue maltratado, oprimido, y a la narración de una intervención divina. Clamamos, acaba de usar Adelaide el término, y Dios escucha el clamor. Dios escucha, ve, mueve la mano. Los términos son antropomórficos, ¿verdad? Se refiere forma de seres humanos. Pero perdón, los dioses de la época eran vacas, era el sol, era, qué sé yo, el Apu también, ¿verdad? Ellos le dan la forma más cercana al humano. Bien, ¿qué es lo que es entonces historia en la Biblia y en esta nueva visión, digamos, histórica, desde Francia y de otros países, de la historia? No se trata de relatar cosas sueltas, sino acontecimientos. Otra palabra que se usa es eventos, que traducen producen una real transformación, un cambio, una novedad. La palabra novedad no aparece en el texto que he leído, pero aparece constantemente en textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. El nuevo es más nuevo, ¿no? Es diferente. Nuevo pueblo, antiguo pueblo. Nuevo corazón, antiguo corazón. Corazón duro, en realidad. Alianza nueva, ya no la antigua. Están un montón de textos citados. Se trata, yo prefiero un texto muy hermoso del profeta Isaías en el capítulo 43. Algo nuevo está brotando. ¿No lo notan? Hay que mirar, hay que escuchar. Dice él eso, y es que va a haber un cambio real en la historia. El paso del pueblo judío a Jesús. Segundo tema, la práctica, la acción, el énfasis en el hacer. A ver, partamos de algo que nos conocemos muy bien. Del dicho al hecho hay mucho trecho. En la Biblia no. Dios no está de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. La palabra implica coherencia. La palabra implica hacer. El término hebreo para designar palabra quiere decir antes que lo que decimos nosotros palabra, el hablar, quiere decir una acción de Dios, una gesta de Dios. El documento sobre la divina revelación del concilio dice en el número 2, en latín por supuesto, dice que Dios se manifestó por gestos, primero, o más que gestos, gestas, o sea, acciones largas, y palabras intrínsecamente conectadas entre sí. La palabra designa, nombra la acción realizada. Dios no se revela en palabras, Dios se revela en hechos que transforman el acontecer de la vida humana. La acción de Dios es un don que se va dando, un hacer de Dios que posibilita el hacer humano para cambiar lo que hay que cambiar. Bien, podría seguir por allí, pero hay un aspecto en este punto del hacer que es sumamente importante. ¿Por qué hacemos nosotros? No solamente como respuesta al hacer primero de Dios, sino porque en nosotros, gracias a Dios, actúa el Espíritu Santo. Lean por favor, o leamos por favor, los capítulos 14 a 17 del San Juan, ¿no es cierto? Cuando yo me vaya les enviaré un Espíritu. Él dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio de mí. Y San Pablo es muy claro en decir, es viva la palabra de Dios, eficaz, más penetrante
que espada, esa es la carta a los hebreos, perdón, que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu. Es una manera de hablar. O sea, se mete profundamente en nosotros, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Se trata del Espíritu Santo. Terminó el tema del hacer, si me queda tiempo, ¿cuánto? 1, ya. El tema del reino de Dios. Acuérdense, ello se pasó, el reino de Dios, ¿cómo lo anuncia el principio del Evangelio de Marcos? Está cerca. ¿Qué dice Lucas? Está en ustedes, está entre ustedes. ¿Qué dice las bienaventuranzas? El reino es de los pobres, Lucas. El reino, ¿qué dice Mateo? El reino es de ustedes, los que tienen espíritu de pobres. Es decir, los que practican una actitud fundamental en el pueblo judío, de la cual los primeros capítulos de Lucas sobre todo dan testimonio. El resto de Israel, los que mantienen su espíritu de mansedad y humildad. Jesús dice en Mateo también, capítulo 11, aprendan de mí solamente una vez, como en la canción, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Las bienaventuranzas es eso, ¿no? Eso es el reino de Dios. Y paso en medio minuto que me queda o algo así, a Francisco de Roma. Quiero decir que la teología, sí, claro. Luis Fernando nos presentó a los cuatro, todos, como profesores de teología. Pero la teología es un quehacer de cualquier fiel. Un autor del siglo XIII, Tomás de Aquino, teólogo por antonomasia, decía que se trata la teología de darle vueltas y vueltas a la fe. Voy a meter una palabrita. Darle vueltas y vueltas a nuestra experiencia de fe. Me queda claro que yo soy el mayor de la sala, pero es cierto que a lo largo del tiempo de muchísimos de ustedes, y no de todos, hemos dado vueltas y vueltas a nuestra experiencia de fe. Y gracias a eso seguimos siendo creyentes. ¿Qué dice Francisco? Con eso termino. Se refiere a la Universidad San Luis de Nápoles este año, en junio. Las escuelas de teología se renuevan con la práctica del discernimiento. Aclarar bien lo que estaba al final de la ponencia de Carlos. Y una manera de proceder dialógica. En diálogo, en debate, capaz de crear un correspondiente clima espiritual y de práctica intelectual. Es un diálogo tanto en la ubicación de los problemas como en la búsqueda conjunta de caminos de solución. Un diálogo capaz de integrar el criterio vivo de la Pascua de Jesús, Jesús resucitado, después de haber entregado la vida por amor a nosotros, con el movimiento que lee en la realidad, en la creación y en la historia, nexos, vínculos, signos y referencias teológicas. Se trata, si lo he dicho ya, de que el Espíritu de Dios es el que necesitamos para realizar el ver, juzgar, actuar, para hacer una buena revisión de vida, para tener una buena reunión de comunidad, de movimiento o de lo que sea. La teología, dice el mismo Francisco Papa, necesita sintonizar con el Espíritu de Jesús resucitado, con su libertad de andar por el mundo, vaya que la tuvo Jesús, y alcanzar las periferias. Una última cosa, permiso. Comencé citando una frase dicha en un medio reciente por alguna persona particular, y dice, no hay que preocuparse de la sociedad ni de lo político. Pues bien, no ha leído los documentos de la Iglesia. No ha leído los del Concilio Vaticano II, no ha leído Medellín, Puebla, Aparecida, etc. No ha leído a Francisco, evidentemente, no ha leído la Biblia. Lo que dice, por ejemplo, Pablo VI, hace bastantes años que murió, y lo que repite Juan Pablo II, que también ya falleció, es que hay una dimensión secular de la fe que se basa en la encarnación de Cristo. Cristo no vino a volar por los aires. La transfiguración es un instante, una gracia concedida a los que comenzaban a dudar, ¿verdad? En cambio, lo que hizo fue recorrer los caminos de Galilea, tratar con todos sin hacer acepción de muchos. Gracias. Gracias, Felipe.
Nos damos un tiempo para... Van a repartir unos papelitos, si alguno lo desea, para escribir su pregunta dirigida a Carlos, fundamentalmente. Hay papelitos por ahí. Pueden pasar, alguno levanta la mano que quiera preparar una pregunta. Levanta la mano directamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda, Diles? Sí. Podemos tomar unos 5 minutos más para que Claro. hasta las 8:05, ¿no? Que le hagan de viva voz a la pregunta, si hablan, para que no tengan que escribirla. Y por si acaso después hay cositas. Si hablan brevemente. Será más breve si las escribes, yo creo. Es más breve si las escriben, bien. La escriben mejor. Es cuando van escribiendo. Alberto. Alberto. Alberto allá. ¿No? ¿Cómo? ¿Y el micrófono? Pero estamos tratando de hacerlo por escrito. Ya. Muchas gracias por la exposición. Aclara muchas cosas que son parte de una experiencia ya, en mi caso, un poco antigua también, pero yo creo que por lo menos los que tenemos cierta edad hemos vivido esa pedagogía católica memorista y que nos llevaba de lo memorizado a lo recetado como consecuencia. Y luego con todo este enfoque desde el Vaticano me parece pues que estamos en un ejercicio muy distinto y muy diferente, muy pesado también. Es más fácil memorizar y recetar que pensar y deliberar con otros para ir encontrando qué es lo correcto. Pero me preocupó, me quedé con las ganas, mejor dicho, de la última parte, que el del estatus de las distintas fuentes, de los distintos lugares teológicos. ¿Por qué? Y lo digo por una sola razón y ahí acabo, y es porque gran parte del conflicto que estamos teniendo en el mundo latinoamericano y fuera también, entre católicos y no católicos, evangélicos de ciertos tipos, o al interior de la Iglesia Católica, con la rivalidad y hasta la enemistad que algunos tienen con el Papa Francisco, creo que tiene que ver con lo que usted estaba señalando, que son dos maneras de pensar, dos maneras de inductiva y deductiva, que llevan a consecuencias bastante distintas. Mi pregunta es, ¿cuánto puede extendernos ahora, aunque sea abusivo, el de los estatutos de las distintas fuentes y la relación con el conflicto que sin duda es muy importante y que es muy preocupante en este momento? Claro, ahí pregunta grande. La temática esta que yo he esbozado acá y que no tengo tiempo de desarrollar más, es que si en los acontecimientos históricos una comunidad discierne palabras de Dios, ese acontecimiento histórico adquiere una nueva categoría en la forma de pensar la fe, ¿no? Porque se vuelve un momento de revelación, un clamor de Dios a la propia situación. Fíjense, esta forma de pensar en realidad no es nueva, por eso es una forma, decía Congar, relativamente nueva. Cuando alguien lee un domingo la Biblia, el texto en la misa, está leyendo un texto literario del siglo I, según qué carta sea, del año 80, del año 100. Es un texto literario escrito por una persona o por una comunidad en el siglo I. Cuando termina de leer, dice, esto es palabra de Dios. Es palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué salto hizo usted? Usted acaba de leer un texto literario del siglo I. Termina de leer, dice, es palabra de Dios. Y el resto de la asamblea dice, ok, palabra de Dios. ¿Ven? Ahí hemos dado un salto interpretativo, hemos leído un texto y cuando terminamos de leerlo, interpretamos ese texto como palabra de Dios. Hemos hecho un flor de viaje, hemos dado un viaje. O cuando Israel, a su manera, de la forma que haya sido, dijo,
¿se acuerdan? Cuando salimos de Egipto, por las razones políticas, económicas que sean, Dios nos liberó. Observen el salto. Hay un hecho histórico que se explica por causas históricas, políticas, económicas, de pelea, de liberación. Pero el creyente que hace, interpreta ese texto, ¿no? Y en el caso ese, luego registrado en la Biblia, se vuelve una norma para nosotros. Es una experiencia que registrada en la Biblia se vuelve una norma de la experiencia cristiana para explicar toda liberación. Pero ese es el mismo proceso que hacemos nosotros y que hace una comunidad hoy cuando ve un fenómeno, por ejemplo la emancipación de la mujer, y con su olfato creyente y con su formación creyente dice, esto lo quiere Dios. Entonces, ese momento, ese proceso de emancipación, no es solo una experiencia que ayuda a repensar la tradición cristiana, lo digo más técnicamente, no es solo un punto de vista hermenéutico que muestra aspectos escondidos de la revelación cristiana, sino que es una nueva palabra de Dios, entre comillas, vinculante, obligante, revelante, de cómo lo es el tema de la Escritura. Pero claro, es verdad, la Escritura es la Escritura. Como decían, se dice técnicamente, normans non normata. Es una norma que norma, y a ella nadie la norma. La Biblia es la Biblia, ¿no? Es entre las autoridades, tiene una autoridad peculiar. Es una experiencia a la luz de la cual nosotros releemos nuestra experiencia. Pero lo que hemos redescubierto en nuestra época es el valor teológico, espiritual, de revelación de Dios, de la experiencia histórica, que como decimos, así se ha fabricado la Biblia. Esa es la tarea de los profetas, ¿no? Discernían el paso de Dios en los procesos históricos, ¿no? El profeta Isaías dice, Ciro, un rey extranjero, funciona como un ungido. ¡Wow! ¡Qué lectura teológica! Él va a liberar a Israel, él va a permitir regresar del exilio. Es un rey extranjero que el profeta lo nombra como ungido, utilizando la misma expresión que para David. ¡Wow! ¡Qué lectura teológica! ¿Qué pasa si nosotros llamáramos ungido, enviado por Dios a un político extranjero porque favorece un proceso de liberación? ¿Ve? El profeta hizo esa lectura. Ese hombre, no estoy canonizando su biografía completa, a lo mejor es un sádico, pero en ese punto acertó y es un enviado de Dios, etc. Por tanto, ven ese proceso de pensar la fe y de otorgar un nuevo valor a la experiencia histórica, en eso es lo que estamos. Y ese es lo que les digo, es como que el hermanito que ha nacido y que obliga a todas las otras fuentes de la fe con las cuales la iglesia, las comunidades y yo mismo pienso mi identidad, ¿no? ¿Acaso no he leído alguna vez una vida de santos y esas me han ayudado a descubrir quién soy, quién debo ser? ¿No me ha estimulado? ¿No ha brotado de esa lectura una palabra estimulante para mí? Probablemente una palabra de Dios para mí a través de la experiencia de una persona concreta en una situación histórica, ¿no? El redescubrimiento actual es los procesos históricos, por eso la importancia del método inductivo y el debate sobre la autoridad que tiene eso, ¿no? Porque como les dije, podría modificar la forma como pensamos. Les di un ejemplo claro de pensar la moral, por ejemplo, ¿no? Si las fuentes no son solo las tradicionales, sino se toma en serio esa posible palabra de Dios en la historia actualmente, ¿no? Sí,
Yo creo que esta forma, este método, es vida, ¿no? Es liberación. Sí. Y claro, desde Vaticano, Medellín, en América Latina hemos tenido mártires, ¿no? Sí. De este método. Exacto. Muy duro. Bien. Y creo que también a la vez es hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, los temas que ha tratado también Adelaida, el tema amazónico, el tema de la migración, ¿no? La violencia, en fin, creo que es un gran signo de esperanza, porque lo que hoy caracteriza es mucha incertidumbre, desesperanza, ¿no? Y creo que, por eso digo, si bien ha sido en todo momento eso, esperanzador, liberador, pero como que hoy ante un vacío grande, ¿no? En América Latina y en el mundo, ¿no? Esto como que da fortaleza, ¿no? Y eso ya lo vemos en el discurso y en la reflexión que se viene haciendo desde el Papa Francisco, ¿no? Con mucho más fuerza. Y la gente a veces ni cree, dice, ¿será posible? ¿Será cierto? ¿No? Entonces creo que, pero a la vez también, claro, como decía Javier, es controversial, ¿no? Entonces es ahí donde, claro, uno se pregunta cuáles son los retos, los caminos. El discernimiento es una cosa muy importante a nivel de comunidad, movimientos, porque si bien genera mucha esperanza, mucha expectativa, pero a la vez es un momento también difícil, ¿no? Entonces es por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Por eso, ¿cómo actuar? Exacto, por eso es importante la diferencia, ¿no? Entre pensar de una manera deductiva, quien aplica principios generales a casos particulares, ¿no? Deduce una norma concreta de un principio general, ¿no? Quien privilegia el escuchar. Por eso, fíjense, es verdaderamente un tipo de creyente, porque se forja una personalidad con una gran sensibilidad humana. Una persona que vibra, que entiende, que olfatea el sufrimiento, las preocupaciones de los otros, y de allí brotan las preguntas. Y por eso es realmente una forma distinta de pensar, ¿no? Es un creyente sensible a los procesos históricos, comprometidos con ellos, etcétera, ¿no? Sí. Era justo lo que acabas de comentar ahorita, ¿no? Yo estaba pensando, un método viene amarrado necesariamente con una manera de educarnos, de aprender a… Porque un método tú lo puedes aplicar, ¿no? Ver, juzgar, actuar, o el otro método, y lo puedes aprender. Pero si eso no está amarrado con la personalidad, con educar para eso, educar la sensibilidad, los afectos, la manera de ver, es muy difícil, y por eso tenemos todos los conflictos que tenemos, una manera de creer también, una manera de ver, ¿será posible que Dios esté en la historia? Porque aparentemente quienes llevamos años y nos hemos encontrado en vivenciar esta fe, lo descubrimos, pero ¿y por qué nos encontramos en el día a día viendo los conflictos, por ejemplo, en el Perú ahorita frente al tema de género? No es una cuestión solo conceptual, entre cristianos, entre evangélicos, entre distintas maneras de creer y ver a Dios, y escuchamos cosas que son terribles. Entonces, esta articulación de un método con la afectividad, la sensibilidad humana, está como amarrado. Entonces tiene que ver con los procesos educativos, formativos, para poder no solo captar, sino hacerlo vida en la piel, en la mente, en el corazón, ¿no? Claro. Quiero decir que la teología, la reflexión sobre la fe,
tiene fuentes, tiene puntos de partida, lo que se llama en la tradición teológica lugares teológicos, que son desde donde uno piensa, ¿no? Y esos son múltiples, no hay un consenso sobre cómo denominarlo, etcétera, pero son los que yo estaba diciendo. La escritura, la tradición de la Iglesia, la enseñanza de los concilios, la enseñanza del obispo de Roma, el sentido de la fe de los fieles, el saber popular creyente, el testimonio de los santos, la experiencia litúrgica. Todos esos son fuentes mediante los cuales llega a mí la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se identifica con ningún camino por el cual me llega, ni siquiera con la Escritura. La Biblia igual palabra de Dios, pero palabra de Dios no es igual a Biblia, porque la palabra de Dios va por otros lados, está en la Biblia, pero también por otros lugares. Entonces, cuando yo hablo de hermanitos, hablo de esas vías de transmisión, así es la expresión del concilio, vías de transmisión de la palabra de Dios. ¿Cómo me llega a mí? ¿Por qué caminos me llega a mí la palabra de Dios? Lo que estamos subrayando ahora, y esa es la forma relativamente nueva de teología, es el camino de la experiencia histórica, la propia y la de los otros, la de las otras tradiciones religiosas, las de otras tradiciones culturales, etc. Ese es como el hermanito. Hay una fuente que ha sido puesta en valor. Esto ya está anteriormente en la historia de la Iglesia. En el siglo XVI se escribe el primer libro, el libro de Melchor Cano, el dominico español, que escribe De Locis Theologicis, acerca de los lugares teológicos. Y explica eso que les he dicho, la Biblia, todo, y es ese organismo en el cual y a partir del cual uno piensa y reflexiona la propia fe. Y él ya ponía la historia, pero dejaba la historia no releída teológicamente, como la estábamos. Él estaba pensando en archivos históricos, para fundamentar argumentos teológicos. En cambio, nosotros pensamos en acontecimientos que representan una posible palabra de Dios en la historia. Hay un salto cualitativo, ¿no? Incluso en algún sentido sobre privilegio las preguntas antes que yo seguir hablando. Sí. Otra, ok. Buenas noches. Mi pregunta va más que nada porque ¿qué se necesita para ya aplicar el método inductivo? Porque yo creo que es, en el lado de mi posición, que yo soy joven, yo creo que es muy necesario ya aplicarlo. Entonces veo que están como que tratando de buscar qué problemas puede causar aplicarlo, pero ¿por qué no se aplica y ver qué situaciones se puede dar? Quizás mi pregunta ahí se vincula, tiene dos partes. Una, se ha reiteradas veces un poco expresado críticamente parte de la sociología y filosofía hermenéutica. ¿Cómo aseguran ustedes cuando leen el ver, juzgar y actuar de que lo que ven y lo que después en el juicio establecen como interpretación de lo que ven, que no sea algo ya predefinido, ya ustedes prácticamente el ver ya está muy fijado, ya saben en el ver lo que de conclusiones quieren sacar después? ¿Cómo se asegura el momento de dejarte sorprender, interpelar realmente? Y la pregunta vinculada con esto, ¿no es este método un método quizás que nos invita profundamente a profundizar la fe en Dios que nos sorprende, un Dios que se escape de nuestros controles? Porque si yo no puedo saber de antemano cómo se me comunica Dios, se nos comunica Dios, y también a la iglesia cómo se comunica Dios, pierdo algo de control, pierdo una seguridad que me puede
puede ser una seguridad falsa, que es un Dios más bien que invita a mantenerse espiritualmente en camino y entonces pasa por los otros, y lo vinculo también con Aparecida, que habla de nuevos sujetos. Quiere decir, la otra persona, las otras personas, también ahí actúa el espíritu y requiere de humildad y apertura de reconocerlo. Y cerramos. Padre, de pronto un poco unido a lo que acaban de preguntar, pero complementándolo también, creo que este método permite esta falta de control de las cosas de Dios y nos ayuda a sensibilizarnos con la realidad, pero también me surge la inquietud de qué manera este método relativamente nuevo de conocer no se vuelve en un relativismo, donde en el fondo todo dependería de mi perspectiva y yo puedo hacer palabra de Dios cualquier experiencia histórica o personal desvinculada de cualquier realidad objetivizante. Jamás hagas eso, jamás. No es nunca un discernimiento irracional, solo mío, por eso frecuentemente he aludido a comunidad. No es solo un discernimiento personal, es un discernimiento comunitario. Y punto segundo, por eso es muy importante saber que este hermanito nuevo tiene otros hermanitos viejos. Entonces, naturalmente que ese discernimiento del hoy debe hacerse con los anteojos de interpretación que me da la gran tradición de la Iglesia. La experiencia del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, todo eso es un instrumental que yo tengo para discernir el hoy. Entonces, revalorizar la presencia de Dios en el hoy y en la historia de los otros y de las otras, nos lleva a opacar todo ese instrumental que yo tengo. Por eso de ninguna manera debe ser no es nunca un juicio subjetivo, es siempre un juicio en iglesia, porque es un juicio que yo hago ayudándome con la palabra de Dios, con la experiencia de un santo, con la lectura de un teólogo o teóloga, con una enseñanza del magisterio de la iglesia. Con esos instrumentos yo hago la lectura del hoy. O sea, es un discernimiento en iglesia, aunque lo haga solo. ¿Qué quiere Dios de mí? Cuando yo me pongo de cara a Dios y le digo, ¿qué quieres que haga hoy en este caso, en esta situación? No estoy solo, estoy pensando en una iglesia porque estoy usando lo que sé de la Biblia cuando Jesús reaccionó así, o lo que leí de aquel santo y me ilumina santa cómo reaccionó, o lo de un testimonio de una persona cristiana que me ilumina a mí a decidir. Entonces estoy tomando una decisión individual, pero en iglesia, ¿no? Los lugares teológicos, así como les he dicho, esas fuentes donde se piensa y se reflexiona la fe, es precisamente pensar al interior de una tradición. Yo siempre pienso al interior de una tradición. Es esa tradición la que me hace lúcido, porque es la experiencia de otros y otras que me ayuda a discernir la vida de hoy. Por eso no puede ser nunca algo subjetivo, ajeno, sino en comunión con otros, con otras personas, ¿no? Este procedimiento en la iglesia ya se utiliza, se usa mucho. Si ustedes revisan los documentos del CELAM, Medellín, también las conferencias generales del episcopado, incluso el sínodo panamazónico, si ustedes entran a la página web y miran ese documento de trabajo que está preparando la asamblea, van a ver que también está organizada con esos sistemas, o el documento anterior, pero está precisamente siempre esa organización de mirar lo que pasa, tratar de entenderlo y a partir de ahí repensar el acontecimiento con las luces que da la tradición cristiana y tratar de insinuar. Lo que yo he estado destacando ahora es que ese primer momento de ver, escuchar, no es un momento solo sociológico, político, psicológico, sino teológico. Es como dice Gaudium Spes 44, discernir la voz de Dios en las múltiples voces de nuestro tiempo. Por eso hay que
escuchadores expertos. Oír, 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 oír. Las múltiples voces de nuestro tiempo. Y en las voces discernir la voz. En las voces, la voz. Es un momento humano, antropológico, de escuchar la cultura, el razonamiento, tratar de dejarse empapar por el otro, pero al mismo tiempo es percibir con el olfato que da la propia tradición y la propia formación que por dónde va Dios, ¿no? Y en ese sentido sí, comparto completamente lo que decía Birgit allí, que evidentemente hay que cuidar mucho que el momento interpretativo de la fe, o sea, ese momento donde yo pongo en juego mi tradición para interpretar un acontecimiento, no aplaste el acontecimiento. Y por eso, con un gran sentido autocrítico, tengo que dejar que la realidad me empape lo más posible, sabiendo que es una tarea imposible, porque el viaje hacia el mundo del otro es un viaje infinito y al final imposible. Comprenderlo, porque ni siquiera el otro se autocomprende de manera perfecta, es un viaje utópico, pero hay que vivir de esa utopía, la capacidad de escucha para entender las preguntas y para dejar entrar a fondo el cuchillo que viene de la experiencia del otro, ¿no? Por eso supone una gran autocrítica para que el momento interpretativo al final no han. Yo digo que escucho, pero domestico la realidad y no la tomo en su crudeza. Por eso es tan importante en la forma de pensar la fe, tomarse en serio el trabajo con las otras disciplinas. En el caso de una universidad y en el caso de la vida cotidiana de uno, tomarse en serio la palabra de los otros. La palabra y la vida de los otros, de las otras, que pueden ser para mí una palabra inesperada. Y por eso bien tiene lindo lo de Birgit, lo que dice ella, es un Dios inesperado. Así como también viene de forma inesperada cuando me siento frente al texto bíblico. Pero aquí viene por la biografía de otro. Viene de una manera insospechada, no programada, no manejable, no disponible. Por eso hay que autoeducarse para estar siempre abierto a ese Dios que puede venir de cualquier parte. Lo que nos hemos preguntado ahora es por la valorización y la autoridad teológica de esa palabra que viene. Por eso les dije en un momento, y con esto termino, les dije en un momento de la exposición, pero hay que creerlo. Cuando un hombre, una mujer, un niño, un anciano toman la palabra, pueden hablar palabras de Dios. Así funciona la Biblia. Así funcionan las personas. No es que ese procedimiento se usó antes y ahora quedó invalidado. Es el mismo procedimiento. ¿Sí? Por eso, personas atentas, contemplativas en la vida cotidiana, con un título de Karl Rahner, de un libro, Oyente de la Palabra. El creyente es un oyente de la palabra, de las palabras, de las voces, y en las voces, la voz. Así me educa Dios. Mediante las voces humanas resuena su voz. Esa es la manera que Él tiene hoy de educarme a mí y de construir la comunidad de la iglesia. Y eso hace una iglesia más amable, más sensible, más humana, más participante de los procesos históricos. Se acabó. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, porque nos has dado pistas teológicas y espirituales también. Y gracias a Adelaida, Felipe y a todas ustedes. Ahora les invitamos a tomar algo caliente y compartir y poder seguir conversando. Y les invitamos a las cosas que no han quedado todavía satisfechos en recibir el próximo jueves a las 6, desafíos
para la reforma de la Iglesia del Vaticano II al Papa Francisco en el Auditorio de Derecho. Pueden invitar también a otras personas. Gracias.